Muy bien, ya sí. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes a esta mesa técnica de presentar desde la Facultad de la Escuela de Psicología, o mejor dicho, la Facultad de Humanidades y Educación y Ciencias de la Salud. Nosotros estamos complacidos de que se tenga una relación de formación en el ámbito profesional para que ustedes puedan ir con herramientas que les servirán de gran soporte cuando ya estén en sus prácticas profesionales. Yo estoy desde la dirección de la Escuela de Psicología a sus órdenes a cada uno de ustedes y damos ya la apertura para este grupo de jóvenes que realmente se están muy dedicados a hacer acompañamientos, seleccionando temas de gran interés. Sé que han tenido ya varias experiencias con docentes como José Antonio, como la doctora Fernández y en este caso con la maestra Luz Herrera. Así que ya ustedes formalmente pueden dar apertura y espero de que tengan mucho provecho. Vamos a dar paso ahora a Carolina Vidó, quien será la persona encargada para leer el perfil de nuestra expositora del día de hoy. Saludos a todos. No soy Carolina Vidó, yo tuve un inconveniente el día de hoy, pero yo soy Escarlett Agramonte, la vicepresidenta de Asuntos Externos de AMSA UNFU. Les doy la bienvenida a todos a esta charla. Yo estaré hablando representando el Mental Insight Group de AMSA UNFU y quiero darle la bienvenida a la licenciada Luz Elaine Herrera, la cual tiene un título egresado de la Universidad de Salamanca con una maestría en neuropsicología y logopedia escolar. Como ya habíamos mencionado, pueden colocar sus preguntas en el chat y al final de la charla la licenciada le va a responder sus dudas. Un segundito para yo iniciar la presentación, por favor, la proyección. Ok, ya le damos el paso a la licenciada. Un placer tenerla con nosotros, licenciada. Puede empezar cuando esté lista. Muy buenas tardes, el placer es todo mío, agradeciendo pues su esmera presentación de nuestra directora de la Escuela de Psicología, Marisol Guzmán, y usted también como representante de la Escuela de Medicina. Ya como había mencionado, mi nombre es Luz Herrera, soy docente universitaria de la UNFU, específicamente en las materias pruebas neuropsicológicas. Me dedico a tratar trastornos del neurodesarrollo a través de consultas neuropsicológicas y logopédicas de igual forma, y todo un repertorio incluyendo los trastornos del espectro autista. Es importante saber inicialmente que los trastornos del neurodesarrollo abarcan ciertos tipos de espectros, como lo es el trastorno del espectro autista, que hoy en día pues se le llama TEA también, sus abreviaturas son TEA, y en la actualidad tiende a llamarse pues TEA, su nombre actual. ¿Por qué? Porque sí es verdad que es un trastorno del neurodesarrollo, pero también es una condición de vida, por lo que en la actualidad, por eso se le llama TEA. Dentro de los trastornos del neurodesarrollo también tenemos TDAH, la discapacidad intelectual, síndrome de Down, entre los trastornos de comunicación también, y nos vamos a enfocar hoy
en los trastornos TEA. Cuando hablamos de trastornos, significa que son una serie de repertorio de conductas que influyen de una manera consecutiva, es decir, que se dan de manera repetitiva. A este proyecto yo le llamo Conecta Conmigo, porque al tener este repertorio de conductas, ellos tienen una manera de aprender y un modo de orientarse en su aprendizaje. Vamos a hablar un poco de lo que la definición y qué tiene que ver el TEA con los tratamientos y los temas de intervención. Vamos a pasarlo. Un placer nuevamente estar aquí de nuevo. Bueno, el TEA es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por la dificultad de la reciprocidad socioemocional. Aunque cada síntoma es diferente, va a existir siempre una dificultad en el desarrollo socioemocional, es decir, ese flujo de ida y vuelta de contestación, donde el niño, el adolescente o el adulto se va a enfocar en sí mismo, es decir, como dicen las investigaciones, en su mundo. Sin embargo, esto es posible gracias a los instrumentos del desarrollo pragmático que vamos a hablar más adelante. Otro repertorio de conducta es un problema para comunicar conductas no verbales usadas en la interacción social. Otra dificultad es para desarrollar y mantener relaciones y sobre todo también patrones repetitivos y repetidos de conductas. ¿En qué va a diferenciarlo de un trastorno del lenguaje? Bueno, si yo al momento de evaluarlo tiene que cumplir una serie de premisas. Yo no solamente me voy a enfocar para diagnosticar el TEA en que se le dificulte la interacción social con los demás. ¿Por qué? Porque ya aquí estamos hablando de un lenguaje pragmático, de una dificultad pragmática, de poder producir un lenguaje en los contextos que sean adecuados, sino también yo tengo que verificar si existen conductas repetitivas y restringidas. Ok, tengo la premisa de que existe poca reciprocidad social, pero puede también ser un trastorno de comunicación. Ahora, si estas conductas son repetitivas, como correr de un lado a otro, que son las más características que podemos pues verificar dentro de este espectro. También conductas restringidas en cuanto a temas, ya si dentro del espectro es verbal o no verbal, existen pues estos dos tipos. Pues la persona va a hacer conductas de manera repetitivas que también se le llaman rituales. Por ejemplo, el hablar solo, el caminar de un lado a otro, como ya lo hemos mencionado, y actividades o intereses que sean restringidos y repetitivos también, como por ejemplo, enfocarse en un solo tema de conversación. Entonces, cuando vemos que existen estos dos factores y se presenta también en una edad temprana, son premisas para yo poder tener un diagnóstico del trastorno del espectro autista, que en la actualidad pues le llamamos TEA. Va a existir una dificultad también en las interacciones sociales, como aquí lo mencionamos, una insatisfacción en la apertura social. Ya en los comportamientos restringidos, pues vemos la inflexibilidad del comportamiento que causa una interferencia significativa con el funcionamiento de los contextos. Y es que aquí también nos vamos a encontrar con un repertorio de afectaciones en los neurotransmisores del estado de ánimo que hacen también que sus conductas puedan ser repetitivas y restringidas, ¿ok? Porque va a incluir un trastorno comórbido llamado ansiedad, que forma parte de los trastornos del estado de ánimo y también pues lleva consigo la depresión. La parte de la medicación va a depender del nivel de TEA que presente pues ese infante, ese adolescente o ese adulto. Para poder verificar los síntomas, ¿desde qué edad podemos darnos cuenta? Ustedes se preguntarán, bueno, pues de los primeros 3 años de vida ya los síntomas empiezan a repercutir significativamente a partir de 1 año y 9 meses. Vamos viendo síntomas, pero mayormente es a los 2 años
cuando los síntomas pues, empiezan a ser visibles de una manera particular. Ahora bien, estos síntomas que hemos mencionado son los que tenemos que tomar en cuenta en todo tipo de TEA que tenga o padezca ese ser humano. Ahora vamos a pasar a otros síntomas que son secundarios, que no necesariamente el niño tiene que tenerlo. El niño sí debe de tener los síntomas anteriormente mencionados, como los síntomas repetitivos y restringidos, y la falta de esa reciprocidad emocional. Es decir, que el niño, un ejemplo de ello, se va a limitar a decir sí o no en lo que se le pregunte. Ahora, si es un tema que requiere de su interés, pues el niño sí puede evocar ciertas producciones del lenguaje, pero no será de una manera recíproca con la otra parte de la conversación. Tenemos que, hoy en día, el reconocimiento y las expresiones emocionales, pues son un funcionamiento vital, adaptativo dentro del espectro autista. Es decir, que son conductas que debemos de reforzar y que existen herramientas para ello, para que ese niño, ese adolescente pueda tener una mejor calidad de vida. Algunos de los otros síntomas que se le dificultan a esta población es la dificultad para interactuar con sus pares, risas inapropiadas, poco o ningún contacto ocular. Cuando digo poco es que pues va a depender de los síntomas que tenga ese niño o esa niña. Muchas veces pues estos síntomas no están plenamente pues vistos, sino que el niño puede pues mirarte a los ojos de una manera en particular. Por eso pues menciono que va a depender de la característica de los síntomas que presente cada niño en su desarrollo. Va a presentar también clara hiperactividad, va a preferir estar solo en la mayoría de las veces, se le va a dificultar pues estar con más personas. ¿Y por qué decimos la palabra que se le dificulta? Porque puede llegar en un punto que a través de las terapias o en su mismo comportamiento pueda modificarse ese tipo de conductas. Por eso cuando hablamos de este trastorno, pues siempre debemos mencionar la palabra que se le dificultan, porque no en todo, pues ellos van a presentar esas características. Pueden presentar también aparente insensibilidad al dolor, resistencia también a los cambios de rutinas. ¿Por qué? Porque aquí, como hemos mencionado, el trastorno comórbido de ansiedad, pues se ve presente en este trastorno, por lo que utilizar herramientas que sean de anticipación, como rutinas, van a ayudar mucho a que esta ansiedad pues pueda ser drenada y puedan pues adaptarse eficazmente al ambiente. También van a presentar ecolalia, que se refiere a la repetición de frases o palabras. También se le dificulta responder a señales verbales, que esto trae una repercusión directa en la crianza, porque los padres, pues mayormente realizan instrucciones a nivel verbal. Entonces, esto va a afectar la relación entre los padres, que son pues su principal figura, los principales cuidadores, y esto pues va a alterar el repertorio también de otros contextos por no saber comunicarse. También van a tener dificultades para expresar sus necesidades. Esto tiene que ver con actividades de la vida diaria, como ir al baño, comer, lavarse las manos, pedir algo que deseen en ese momento, o que se sientan, tenga que ver con la expresión de sentimientos. ¿Ok? Entonces, continuamos, Scarlett. Existen varios grados o niveles. Tenemos un nivel que es el nivel 1, que es el que pues menos necesita ayuda, pero que también está dentro de este trastorno. Como mencionamos, un trastorno no significa que va a tener una discapacidad intelectual o va a tener un grado de inteligencia o un coeficiente intelectual bajo. Hay un 75% que exista también una discapacidad intelectual, pero no en todo. En este caso, en el grado 1, va a tener una dificultad para iniciar interacciones sociales, respuestas, también se le va a hacer difícil responder durante una comunicación con otra persona, pero ya en un grado leve.
y su comportamiento va a ser una alteración en la planificación que forma parte de sus funciones ejecutivas y también para alternar ciertas actividades. Puede que la actividad la pueda hacer de una manera eficaz, pero no en el tiempo que corresponde. Por eso, el desarrollo de la pragmática es sumamente importante desarrollárselo, de la comunicación pragmática, que vamos a ver más adelante en esta presentación. Y esta comunicación se trata de que el niño aprenda a identificar contextos, pero de una manera que vaya adaptado a su propio aprendizaje, que no necesariamente va a influir este repertorio de instrucciones verbales, sino que vayan acompañado también de apoyo visual. Tenemos el grado 2, que es un inicio limitado de interacciones sociales y respuestas también reducidas, con anormalidades durante la comunicación con otras personas. Es decir, que pueden existir una conversación totalmente diferente a lo que se le está preguntando. Tenemos también una necesidad muy notable de inicio muy limitado de interacciones sociales y respuestas mínimas. Aquí, mayormente en este grado, suele presentarse también un grado alto de hiperactividad, por lo que ese niño o adolescente va a necesitar también terapia ocupacional que vaya correlacionado a los movimientos y también, al igual que en los otros niveles, una estructura y un aprendizaje que sea estructurado a la situación. Nuevamente repito, a nivel de rutinas y a nivel de anticipación. Continuamos. Okay. Otras de las dificultades que pueden presentarse, de las que no hemos mencionado, son juego extraño, sostenido, puede no querer ser abrazado ni abrazar. Esto no significa que todos los niños tengan que tenerlo, pero si está dentro del espectro, claro, va a depender de la singularidad de cada niño. Por eso es importante tomar en cuenta las primeras manifestaciones que hemos mencionado para detectar los síntomas de alerta. Sintomatologías repetitivas y dificultad en el uso de la comunicación social. Se está entrecortando un poquito. Ok, ¿me escuchan? Ahora sí. Se le escucha mejor ahora. Perfecto. Perfecto, continuamos. Ok, ¿cuáles son los neurotransmisores que se van a ver afectados? Bueno, como número 1 tenemos la dopamina, donde los niveles de atención van a estar muy bajos, por lo que sí van a necesitar una serie de respuestas a nivel, a nivel educativo y a nivel psicofarmacológico en caso de lo que necesite, dependiendo del grado. También se va a ver afectada la serotonina y la noradrenalina, que son los encargados del estado de ánimo. Ok, entonces por aquí también mencionamos que va a existir como trastorno comórbido la ansiedad y también la depresión. Ok, continuamos. ¿Cuáles son los factores o principales causas de este trastorno que es neurológico? Es un trastorno de neurodesarrollo de origen neurobiológico, es decir, que la persona nace con esta condición, no la adquiere. Ahora, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Que no quiere decir que sea la causa, pero sí son factores de riesgo que, de acuerdo a las investigaciones, pueden llevar a que la persona pueda padecer este tipo de trastorno del neurodesarrollo. Tenemos los factores genéticos. Aquí, de acuerdo a la investigación de Rivas, nos revelan que el autismo es provocado por una alteración genética. Y las diferencias en diversos factores como el sexo, la concordancia entre gemelos monocigóticos, también tiene que ver esta parte. Ahora, por ejemplo, si los padres han sufrido de este trastorno del espectro autista, es muy probable que el niño pueda padecerlo. O si algún familiar, primo, cercano o lejano también lo padece, pues existen probabilidades de que también ese niño ese niño que tiene antecedentes familiares, pues pueda padecerlo. Aquí por eso es importante anotarlo en el historial clínico a la hora de dar un buen diagnóstico. También si existen problemas de pareja, es decir, si hay características emocionales que son poco funcionales dentro de la relación de pareja durante el proceso de gestación, esto también va a influir
Y por último, puede existir el estrés o la amenaza de aborto. El estrés en el sentido de que si a nivel laboral durante el proceso de gestación, ese progenitor pues pasó por mucho estrés, padeció también trastornos del sueño u otros trastornos que guarden correlación con el estrés, pues también estos van a ser predictores de este trastorno, al igual que una amenaza de aborto. ¿Ok? Sí me gustaría dejar claro que estos no son componentes que sean certeros, pero sí son predisponentes a que la persona pues, pueda padecerlo, ¿de acuerdo? A sus antecedentes familiares y manejo durante el proceso de gestación. Ahora vamos a hablar un poquito, chicos, de los TEA en la actualidad. ¿Qué demandan los padres? Bueno, en la actualidad a los padres les preocupa, lo que estamos viendo también en la actualidad con los niños, el niño no interactúa con otros niños, porque siempre está en casa y no tiene quien lo vaya a jugar, pero entiendo que le hará bien estar con sus padres. Es decir, los padres están conscientes que le hace bien estar con sus padres. Incluso investigaciones estadísticas demuestran que la relación con sus padres, el juego con los padres, pues ayuda significativamente a la comunicación y que ellos puedan adaptar eficazmente al ambiente. Otro de los repertorios de pregunta, no quiero que juzguen a mi hijo de hiperactivo porque corre por la casa, pero se debe a que no tiene la oportunidad de salir. Si bien es cierto que la hiperactividad está presente en el trastorno del espectro autista, también la pandemia, pues, sí pudo haber repercutido mucho más en el refuerzo de estos síntomas que no son positivos si están sin un tratamiento que sea de manera adecuada. Es recomendable que a partir de los 2 años ya se inicie un tratamiento previo, ya que si entre 4 o 5 años se inicia el tratamiento, pues va a ser más difícil el progreso del mismo y también la producción del lenguaje. Continuamos. Otro de los repertorios de investigaciones científicamente comprobadas, me preocupa que siga comiéndose las uñas. Esto forma parte del repertorio de las sintomatologías que pueden tener, llevarse todo a la boca, comerse las uñas, discapacidades a nivel sensorial, guarda mucha relación con esa variabilidad. Se le dificulta prestar atención en las instrucciones verbales. Por ejemplo, cómo debes ducharte. A veces siente que escucha, pero simplemente se entretiene y no hace caso al mandato. Por ejemplo, muchos padres sienten la preocupación de que al hablarle a sus hijos, pues ellos van a comprender lo que se le dice. Ahora bien, no aplicamos ese tratamiento adecuado que ellos necesitan a sus actividades de la vida diaria, pues va a ser difícil que ellos puedan tener una mejor calidad de vida o se puedan adaptar al aprendizaje inclusivo. ¿A qué nos referimos con aprendizaje inclusivo? Que todos tengan la oportunidad de poder aprender de acuerdo a su aprendizaje. Y su aprendizaje. Doctora Herrera, disculpe que le interrumpa. Si pudiera apagar su cámara para que la podamos escuchar mejor. Sí, que sí. Sí, adelante. Perfecto, continuamos. Ok, ¿cuál es la problemática a resolver? Hoy en día la intervención en TEA se basa en generar personas independientes. ¿Por qué? Porque esta es la principal área que se ve afectada. Capaces de ser autónomos y de expresarse adecuadamente a las adaptaciones de su aprendizaje, ¿ok? Las principales dificultades se encuentran en la comprensión de instrucciones verbales, generando dificultades en las relaciones con los padres, pares y afectando el área pragmática en sí del lenguaje. ¿Por qué? Porque no van a saber en qué momento ellos deben de comunicarse con su hijo o en qué momento ellos pueden utilizar las herramientas necesarias que se adecúen a su aprendizaje. Entonces, el tratamiento se va a basar al desarrollo de su independencia. Vamos a intervenir en esa área ya en lo que se refiere a su intervención y al lenguaje pragmático. Ahora vamos a pasar a la presentación de cómo podemos hacerlo o cuáles ejercicios introductorios podemos utilizar para que ellos puedan mejorar su expresión de comunicación, de expresión de sentimientos y el desarrollo de la independencia a nivel general.
Tenemos aquí la solución y el tratamiento. Las intervenciones deberán basarse en el razonamiento perceptivo, es decir, en instrucciones que sean desarrolladas de acuerdo al apoyo visual. Me imagino que algunos de ustedes han escuchado que estos niños pues tienen desarrollado el razonamiento perceptivo que da valor en el apoyo visual y de la lógica de cómo pueden manejarlo. Y es que no solamente nos vamos a enfocar a enseñarles pues un esquema de repertorio de qué se debe hacer en cada situación, sino de cómo hacerlo. Por ejemplo, aquí tenemos que para la autonomía personal es importante implementar un apoyo visual. Existen herramientas a través del SAC o PECS que se refiere al intercambio de imágenes y también al desarrollo verbal. Por ejemplo, aquí tenemos un inodoro, aquí están los pasos que el niño debe de seguir para hacerlo de acuerdo al contexto. Muchos padres en estas actividades de la vida diaria, pues se le presentan dificultades en el momento de que le digo a mi hijo que vaya a bañarse, pero no lo hace. Entonces, es también verificar si con ese tipo de aprendizaje, pues se le dificulte. Entonces, lo ideal sería que se le den instrucciones verbales acompañados de apoyo visual y de qué hacer en cada situación. Las rutinas deben de ser estructuradas para una mayor independencia de sus actividades diarias. A esto me refiero, ir al baño, a comer, a pedir cosas y ir acompañado realmente de este apoyo visual para generar autonomía personal. Continuamos. Ahora bien, vamos a necesitar no solamente un repertorio de saber qué hacer en cada momento, pero también el desarrollo de la motora gruesa, ya que por el tema de la hiperactividad, para poder drenarlo y llevar a cabo una rutina que sea con el desarrollo de la calidad de vida, deberán utilizar el desarrollo de la motora gruesa, favoreciendo también a nivel visual el desarrollo de la orientación espacial, como vemos aquí en este pictograma. También rutinas de baile donde puedan ejercitar su cuerpo y realizar movimientos, ya que es muy necesario tanto para el desarrollo del lenguaje como para las rutinas y el control conductual. Luego, debemos utilizar el desarrollo socioemocional. Este se va a basar a la identificación de sus propias partes del cuerpo. De acuerdo a investigaciones y a experiencias científicamente comprobadas, los niños pues reconocen mayormente la identificación de su propio cuerpo que el de otros. Además, le va a ayudar a identificarse mejor y a través de la identidad poder producir una comunicación adecuada. Crear un álbum familiar donde se oriente en presentar a los familiares, en presentarse a sí mismo y sobre todo presentar a los primeros progenitores. Terapia Boldface, que también se basa en caras, en la armadura de caras, para poder lograr una mayor identificación. Las historias sociales también van a ser muy importantes para los niños verbales y para los no verbales, pues nos vamos a enfocar en las altas tecnologías, en la comunicación aumentativa y alternativa. También tenemos las intervenciones basadas en la familia para mejorar su desarrollo de comunicación, que es lo principal que se debe de trabajar en este trastorno del espectro autista. Y esto se basa en que las familias estén dentro de las terapias para darle acompañamiento al niño y también puedan ejecutar esas tareas desde sus casas. Y por último, que los espacios pues sean estructurados. Continuamos. Ahora, ¿en qué se basa aprender un buen uso de comunicación social? Aprender qué va a pasar en cada momento. De acuerdo a las herramientas de SAC, por ejemplo, aquí tenemos qué puedo hacer si me hacen un regalo. Me enfado, doy las gracias. Aquí consiste, pues, que claro, obviamente, en dar las gracias y que el niño, pues, pueda darse cuenta, o el adolescente, qué va a pasar en cada contexto. Implementar un apoyo visual a través del lenguaje pragmático que da alusión
a qué va a pasar en cada momento o qué se espera de ellos con antelación. Recordemos que existe principalmente un repertorio de pues angustia que van también dentro del trastorno de ansiedad que le acompaña al trastorno del espectro autista, por lo que se sugiere pues enseñarle estas tareas con anticipación para que al momento de ellos pues expresarse tanto emocionalmente como verbalmente no sientan esa angustia de producir un lenguaje que sea adecuado por la angustia pues que tiene este repertorio de sintomatologías asociada a la ansiedad social. Muy bien, excelente. Entonces, las intervenciones deberán basarse en el razonamiento perceptivo e instrucciones cortas con el apoyo visual. En el área de historias sociales, pues no solamente nos vamos a basar en apoyo visual, sino también en apoyo manipulativo. Continuamos. En diversas ocasiones, los padres resaltan, y hoy en día, que la principal preocupación es que el niño se distrae y solo atiende cuando quiere. Los padres en esta situación se sienten frustrados y hace que la relación interpersonal no sea funcional y los niños pues no puedan desarrollarse en otro contexto fuera del hogar de una manera independiente y con reconocimiento de contextos, porque los padres pues no cuentan con esta herramienta de identificar qué ellos pueden hacer en cada contexto. Precisamente utilizar un procesamiento de comunicación que no les favorece hace generar estigmas erróneos de pobre aprendizaje social y académico. Si bien es cierto que su principal afectación es la reciprocidad interactiva, esto no significa que puedan aprenderlo a través de pictogramas visuales que desarrollen su lenguaje pragmático de qué hacer en cada contexto. Entonces, una de las grandes ventajas de lograr la flexibilización y ampliación del vocabulario es a través del razonamiento perceptivo, utilizar también habilidades sensoriales del tacto, como la música, un repertorio también de habilidades que tengan que ver con instrumentos que ayuden al desarrollo del tacto y también del área motora, como los bloques, como objetos que sean manipulativos para ellos. Y también actividades que sean a través del movimiento y vaya dentro de su rutina. Ahora bien, para desarrollar estas habilidades sociales que el niño necesita para poder interactuar con su medio, que son las principales alteraciones, es importante crear rutinas que vayan acorde a este tipo de interacciones. Por ejemplo, 10 minutos para el saludo todos los días. 10 minutos para el cepillarse, el bañarse, que midan una serie de repertorio de actividades que vayan siendo parte de la rutina de ese niño o ese adolescente en sí. En algún momento, igual los niños típicos han pasado por ese momento. Sin embargo, lo que lo diferencia es que aquí se va a presentar de una manera continua. Por eso la anticipación va a ser mi clave que voy a utilizar para yo poder lograr que el niño se pueda adaptar de manera independiente y pueda existir una interacción recíproca. Vamos a ver ahora otras herramientas importantes para lograr pues mitigar este repertorio de anomalías como correr de un lado a otro o esta poca reciprocidad social que ellos padecen. Continuamos. Juegos de mesas de la OCA, por ejemplo, que traen un repertorio de habilidades a nivel de pronunciación y también de animales, que es donde estos niños en los primeros años de vida pues hacen mayor conexión. La natación también va a ser importante con otros niños. El juego de reglas, que esto va acompañado también del juego de mesas o de alguna actividad que sea deportiva. A algunos padres, pues, se les recomienda anotarlo en Taekwondo a su niño o jugar con él y que puedan tolerar la frustración en caso de que sea verbal el niño. La interacción con sus pares será crucial. Mayormente, pues, estos niños tienden a tener una mejor relación con los que no son sus iguales, niños más grandes. Entonces, lo que vamos a buscar es que puedan adaptarse con sus pares
para poder mejorar sus relaciones interpersonales y sobre todo mejorar su relación interpersonal desde la matriz, desde que los padres pues dan una instrucción verbal. Por último, tenemos las altas tecnologías que nos van a ayudar también hoy en día a poder crear un aumento en su comunicación, que no necesariamente tiene que ser de frases, pero sí de palabras que vayan ajustadas a su día a día. Uno de ellos son las emociones, también los alimentos, cuáles son los alimentos principales, cuáles son las palabras principales que el niño debe de decir en su día a día, como mamá, papá, no quiero, sí quiero, hola, adiós, compartir, gracias. Este repertorio de situaciones también lo podemos ver en las altas tecnologías para ellos. Continuamos. Otras herramientas importantes son, como mencionamos, los juegos manipulativos, es decir, que no solamente sean una imagen, sino que ellos lo puedan manipular y llevar donde repercute la información. Por ejemplo, si es la banana, pues la banana va encima de la banana a nivel manipulativo, y esto va a ayudar a que su aprendizaje pues sea pues mucho más adaptativo, ya que el área física es el área de menos afectación dentro del espectro autista. Igual, o sea, trabajar con objetos manipulativos es el área sensoriomotora que se desarrolla en los primeros años de vida. Ya para niños un poquito más grandes, de 6, 7 años de edad, donde ellos puedan pues ir ampliando su lenguaje y también su vocabulario. Las agendas visuales deben de ser las mismas, particularmente para el desarrollo de sus habilidades sociales y demás actividades de la vida diaria. Por ejemplo, si ya son adolescentes o niños entre 6 y 7 años, pueden arreglar su cama, ir al supermercado, hacer una lista de compras, enviar un email, que son factores que le van a ayudar al desarrollo de la independencia y también a la interacción social, siempre y cuando vaya acompañado de apoyo visual y que vaya acorde a los contextos. Es decir, que no solamente debo de tomar la importancia del apoyo visual, sino también tener repercusiones del día a día del niño y qué debe de hacer en cada situación. Muy bien, continuamos. Aquí tenemos la terapia Bold-Face, que también es una terapia a nivel manipulativa, que pueden practicarla pues con el niño y los va a ayudar pues a identificarse mucho más y van a lograr pues una mayor empatía. Tenemos las imitaciones de objetos manipulativos. No es lo mismo yo ponerlo en una hoja que ellos lo puedan tener a nivel manipulativo. Aquí podemos utilizar herramientas PEX de yo intercambiarle un animal que le guste por otro, para lograr que el niño se motive a poder imitarlo. Continuamos. Muy bien, entonces ya por último, todo lo que el niño necesita es interacción social con su medio, de acuerdo a su aprendizaje, un aprendizaje de tipo razonamiento perceptivo y que se le brinden las herramientas de cómo debe de actuar en cada situación, independencia y conexión. Y ya la independencia se va a asociar con las actividades de la vida diaria que el niño debe de ejecutar en su día a día. La estimulación del lenguaje pragmático colabora en integrarse en su medio de manera sana, disminuyendo la rigidez mental y el poco control conductual al no saber de qué manera ellos deben de comunicarse. Y por eso, pues también va a afectar su comportamiento indiscutiblemente. Desarrollará habilidades sociales que potencian la interacción con sus pares e intelecto para el aprendizaje en los contextos sociales y también académicos. Todo ello a través del razonamiento perceptivo y así pues mejorar la relación con sus padres para poder adaptarse eficazmente en otros contextos. Y que sus padres pues también lo puedan utilizar en casa. Continuamos. Muy bien, entonces ahora, si me preguntas si el niño con TEA presenta deficiencias atencionales o dificultad de comunicación social, que es el repertorio pues que ellos presentan, te diría que no, solo tiene una manera diferente de procesar la información y de interiorizar la interacción social. El niño o la niña no deja de ser un ser social.
Es solo pues utilizar ese aprendizaje que mejor se adapte a ellos a través del razonamiento perceptivo. Algunos de los ejercicios que podemos trabajar es el apoyo, el contacto ocular, juegos de adivinancias, reconocimientos de contextos e interesarse por sus temas para crear una mayor reciprocidad social. Él o ella solo te pide que conectes con su ser para pertenecer y con ello comunicarse, compartir, aprender y amar. Continuamos. Los niños con condiciones de hoy requieren principalmente estrategias de expresiones emocionales. Aquí, por ejemplo, vemos en esta imagen cómo la niña pues está viendo una serie de imágenes que son los álbumes que podemos utilizar para enfocarnos en el desarrollo socioemocional, autonomía personal en espacios estructurados, apoyo familiar, anticipación en cada tarea e inclusión en todos los contextos sociales. Perfecto. Ahora vamos a la sesión de preguntas. Bien, entonces ahora ya concluida la parte expositora de la maestra Luz Elaine, entonces ahora vamos a dar paso a Esther, quien va a estar a cargo de la sección de preguntas. Vamos a iniciar con Gerani, que ha levantado la mano. Adelante. Buenas, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, si me permiten leer la sección de preguntas, hay como 5 o 6 preguntas en el chat. Muy bien, adelante. Perfecto. Para la licenciada, la pregunta es de mi persona y es la siguiente. Dice, ¿suelen confundirse el TEA con otras patologías? Y antes, la evaluación se pide para descartar la enfermedad orgánica. Pues suele confundirse, puede confundirse si no tenemos las premisas necesarias para poder pues diagnosticarlos. Ya, por ejemplo, es un trastorno de neurodesarrollo, al igual que el TDAH, porque en el TDAH también va a existir la hiperactividad, por ejemplo. Entonces, si tenemos las premisas que son necesarias, pues no hay forma de poder confundirlo. Ahora bien, sí lo podemos confundir con el trastorno pragmático del lenguaje, que es diferente al TEA. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que ver diferente? En el trastorno pragmático es una dificultad de comunicación pragmática, es una dificultad para identificar los contextos. Qué decir en cada contexto, qué hacer en cada situación, o, por ejemplo, si le hacemos una pregunta a la persona, esta puede responder con una respuesta diferente, que en algún momento también pues, puede repercutir en otro niño, pero ya si se presenta de una manera continua, ya sí es un trastorno de comunicación social pragmática. O sea, en esa parte suele confundirse. Ahora bien, ¿qué es lo que no nos va a permitir generar esa confusión? En el TEA, pues también se va a presentar, aparte del trastorno pragmático, conductas repetitivas y restringidas y ritualistas también. Es decir, que la conducta debe de ser repetitiva. Por ejemplo, el correr de un lado a otro, como ya mencionamos, obsesionarse con un superhéroe, obsesionarse con un tema, caminar también con los pies empinados. O sea, son una serie de conductas repetitivas que igual se ven en el juego, por ejemplo, en los bloques, alinearlos de una manera también repetitiva. Ahí nos referimos con conductas repetitivas y ahí sí lo vamos a diferenciar de cualquier otro trastorno del neurodesarrollo. Perfecto. Entonces, antes de yo evaluar un paciente con autismo, bueno, mucho antes de evaluar un paciente que viene a entrar a consulta,
cuando yo quiero evaluar a ese paciente, yo primero descarto enfermedad orgánica a través de laboratorios y exámenes o ellos vienen por default ya con las analíticas y demás. No necesariamente. El paciente puede llegar a consulta, ya que el diagnóstico se remite en el área de neuropsicología. Sí, la parte neurológica, la parte orgánica es importante. Tiene que hacerse ya sea al inicio o al final de la evaluación neuropsicológica. Debe de hacerse para que todos los resultados pues estén, tanto la parte orgánica como la parte de la evaluación neuropsicológica, pero el paciente pues puede llegar a realizarse una evaluación neuropsicológica con todas las pruebas que se requieren. Primero se hace una consulta exploratoria, luego se realiza la prueba y se le manda también a hacer las analíticas necesarias en caso de que se sospeche de este trastorno del neurodesarrollo. Se mandan a hacer una serie de estudios que van a implicar en el tema de las pruebas auditivas, la resonancia magnética a nivel neurológico, el electroencefalograma, y bueno, todo un repertorio de analítica en general, aparte de la prueba A22, ADR o también la prueba de P3 que se utiliza para evaluar el desarrollo. Pero la principal que se va a utilizar es la prueba A22. Perfecto, muchísimas gracias, licenciada. Sigo con las preguntas. ¿El diagnóstico del TEA se hace en un día o se debe tomar más tiempo para dar un diagnóstico certero? Se debe de tomar más tiempo, o sea, la persona pasa por una serie de pasos, como ya hemos mencionado, la consulta, entrevista inicial, luego va el tema de la evaluación, que se hace una evaluación neuropsicológica y también neurológica de parte del neurólogo. En el caso de la neuropsicología, pues evalúa el sistema nervioso central, ya refiriéndonos al tema de las funciones ejecutivas, el lenguaje, la memoria, la atención y demás, con las pruebas del desarrollo correspondiente, y también pues se le hace las analíticas para que el paciente la lleve a donde el neuropsicólogo. Perfecto. Entonces, aunque eso es bastante individualizado, diagnosticar un paciente con TEA, ¿cuál es el intervalo de tiempo más o menos de que se toma desde el momento de que usted ve al paciente hasta entonces hacerle las demás analíticas? ¿Como cuánto tiempo toma? ¿Una semana, 2 semanas? Eso va a depender del paciente. Mayormente, o sea, en la corrección en sí de las pruebas son, del total de las pruebas es alrededor de un mes, porque la persona se tiene que hacer las pruebas orgánicas y también las pruebas neuropsicológicas, o sea, se tienen que hacer ambas pruebas, tanto con el neurólogo como el neuropsicólogo. Deben de realizársela y toma alrededor de un mes. Ahora, va a depender del paciente, si por ejemplo deja pasar más tiempo o el niño se durmió en la resonancia magnética o hubo alguna dificultad, todo eso va a repercutir en el tema de la evaluación. Perfecto, muchísimas gracias. Usted había mencionado conductas repetitivas, que es más o menos, se puede decir, patognomónico del trastorno como tal, pero puede haber muchas variaciones. De casualidad, ¿hay síntomas que podamos decir, ok, son patognomónicos que me caracterizan y me dan el resalte de autismo, aparte de las conductas repetitivas que usted mencionó? Pueden ejecutar aleteos, aparte de, por ejemplo, de correr de un lado a otro. Pueden también, como ya mencionamos, obsesionarse por un tema en específico o objetos también, tener secciones con objetos. Esas serían conductas repetitivas. También esta parte de hacer los movimientos con las manos, los pies empinados. Son conductas, que son de manera repetitiva. Perfecto, muchísimas gracias. Ya terminando con la sesión de preguntas de mi parte, ¿de cuánto es el IQ que puede presentar un paciente autista? ¿Eso varía dependiendo del nivel o tienen un nivel de IQ similar? Va a depender del nivel. Si es un nivel leve, muy leve, pues no necesariamente tienes que tener un bajo coeficiente intelectual. Hay una probabilidad de que en un 75%
el niño o el adolescente pueda tener un bajo coeficiente intelectual en ese caso. Pueda presentar discapacidad intelectual, pero no siempre. O sea, si ya es un grado moderado a severo, sí puede repercutir, pero sí va a haber de todos modos una alteración en alguna de sus funciones ejecutivas, como la velocidad de procesamiento, el control conductual también y la planificación. Perfecto, gracias. Ahora sí vamos con la pregunta de las demás personas que han escrito. Aquí tengo a Juan Francisco Valle Brazovan, que dice, ¿cuáles factores internos y externos al niño implican un buen pronóstico del trastorno? ¿Cuáles factores internos? Sí, internos y externos. Implican un buen pronóstico para pacientes con TEA. Bueno, ya mencionamos que mientras más temprano se atiende al niño, los resultados pues van a ser mucho más favorables es un buen pronóstico, o sea, que reciba la terapia que deba de recibir, porque ya a los 4 años pues es mucho más difícil. Y si a nivel interno, pues por ejemplo se refiere a la parte de medicación, ¿a qué se refiere con interno y externo? Si Juan Francisco puede hablar, encender su micrófono, sería un éxito para que pueda explicar tu pregunta. Vamos a ver si aparece. Bueno, al parecer Juan Francisco no aparece, pero vamos a dejar esa pregunta en queue, licenciada. Vamos a pasar a la próxima pregunta con Valentina Georgia. Ella pregunta, ¿por qué se dice que es más difícil el diagnosticar en mujeres que en hombres? Bueno, esa investigación, pues, o sea, aún no he escuchado algunas investigaciones de que sea más difícil o más fácil, pero sí existen investigaciones de que puede repercutir más en hombres que en mujeres. O sea, las estadísticas son mucho más altas en ese sentido. O sea, puede ser que, por ejemplo, en la República Dominicana, pues exista poca repercusión de este género femenino y los síntomas pues no sean muy significativos, que dé la casualidad de ello. De acuerdo a investigaciones y a la experiencia, pues los niños van a tener, o sea, el género masculino va a tener una mayor repercusión de estos síntomas. Ahora bien, en el tema de las mujeres, o sea, sí es cierto que hay repercusiones que son como de una manera más independiente, pueden desarrollarse de una manera más autónoma, pero aún no desconozco investigaciones que exista alguna razón del por qué pueden ser más independientes o desarrollar menos estas sintomatologías. Perfecto, gracias, licenciada. Vamos a darle la oportunidad a Eriani Amador, que se le cayó la llamada, para que ella pueda realizar su pregunta. Eriani, por favor. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi pregunta es, yo tengo 2 niños que yo los llevé a una institución del Estado, la única que esos casos, pero, qué sé yo, una vez se frustra por tantas cosas que le piden a uno para que un niño pueda recibir terapia, cuando, por ejemplo, los niños, en mi caso, por ejemplo, tienen muchas de esas características. Por ejemplo, yo tengo uno que es más, ellos dicen que es un poquito leve, pero que él, por ejemplo, sus juguetes son sus juguetes, que él separa los colores, que no le gusta dar abrazos, que no le gusta que le den besos, que es cuando él le sale, y le sale muy pocas veces. Qué sé yo, a veces cuando se frustra mucho tiende a golpearse la cabeza. Exacto, esos son otros de los síntomas, golpearse la cabeza, hacer conductas que sean inapropiadas. Pero gracias, Geriani, por compartirlo. ¿Querías decir algo más? Sí, por ejemplo, se pone a veces a caminar de un lado para otro, que uno le dice, Dylan, tranquilo, qué sé yo. Pero que
a veces uno se frustra porque uno quisiera como buscarle una ayuda. En mi caso son dos, uno más leve que el otro. Por ejemplo, a mí me mandaron a hacerle una resonancia, algunos estudios de lo que usted mencionó, pero la resonancia, el niño hay que dormirlo y hay que ponerle un tipo de anestesia y eso no lo hacen en todos los lugares. Aparte del costo, que aunque el seguro cubra una parte, pues tampoco es tan fácil, y más en estos tiempos. No hay una institución, es mi pregunta, donde uno pueda, porque en el Estado no hay mucha ayuda para uno. Para las personas, por ejemplo, en mi caso, que no soy una persona que no tiene, ¿cómo se le puede decir? Para no decir el término que todos dicen, esa gran capacidad monetaria para buscar una ayuda, porque es cara, es muy cara las terapias en centros privados, yo investigué eso. Entonces, bueno, esa es mi pregunta, si no hay algún lugar donde no sea tan costosa y que le puedan dar un diagnóstico a uno y que el niño pueda recibir una intervención temprana para que pueda desarrollarse con el tiempo, pues bien en la sociedad. Claro que sí. Gracias, Geriani, por compartir su experiencia y sobre todo tener esa apertura para poder pues ayudar a tus niños. Lo ideal que te recomiendo, contestando a tu primera pregunta de la parte de que te sientes frustrada ya que pues tu niño a veces no te hace caso, es lo que acabamos de mencionar. No va a bastar también el apoyo visual, sino también es importante que tengan una rutina de terapia ocupacional, como practicar algún deporte, subir y bajar escaleras, tener pelotas de pilares donde ellos puedan también realizar movimiento. Va a repercutir también en el área de su rutina. También algo muy sencillo, tener una rutina de baile va a ayudar también el tema del movimiento. ¿Por qué? Porque ellos necesitan drenar esa hiperactividad que también por naturaleza pues les representa realmente. Aparte de los apoyos visuales y qué hacer en cada contexto, verificar qué tipo de instrucciones le estamos dando, si son muy complejas, si no se adecúan a su desarrollo. Por eso también la importancia de realizar también una buena evaluación, aparte de las herramientas de un lenguaje que sea identificado mediante los contextos. Lo principal que te recomiendo es, el tema de la evaluación, si no se ha completado, poder completarla. Está la Plaza de la Salud, que a lo mejor podrían ayudarte en ese tema, o verificar en fundaciones. Está también el CAIT, que puedes solicitar ayuda o verificar algún espacio, explicarle la situación que tienes, que necesitan ayuda realmente, y sobre todo, si ellos no están en el colegio, anotarlo lo más antes posible en una escuela, que sea con pocos niños, si no son inclusivos, que sean con pocos niños, que ellos tengan la oportunidad de interactuar con sus pares. Ellos están en la escuela. Por ejemplo, antes de la pandemia, se desarrollaron muy bien y comenzaron a tener como cierta apertura dentro de la situación, ¿verdad? Pero a raíz de la pandemia, pues ahí vino un encierro y... Exacto, sí, es lo que mencionamos. Los niños de hoy en la actualidad pues acaban también de salir de una pandemia, los típicos y los atípicos. Entonces, ¿qué es lo principal que yo recomiendo? La intervención de ustedes mismos. O sea, si ellos no cuentan con su apoyo en el núcleo familiar, ya se le va a hacer difícil también adaptarse en otros contextos. Entonces, Geriani, es muy importante el apoyo que les puedas dar a tus niños en este momento y asesorarte de qué actividades son buenas para ellos. Si no cuentas con los recursos, pues es importante que averigües en el CAIT o en otra institución que sea pública o fundación que puedan ayudarte a que ellos puedan tener una mejor calidad de vida. Yo lo llevé a esa institución, al CAI, pero ahí es que entonces me mandaron a hacer una serie de pruebas y hasta que uno no lleva esas pruebas, pues no hay una
una respuesta y ella está muy chula para ellos. Le hiciste las dos a los niños. Yo no le he hecho lo que pensaba hacer las pruebas auditivas, pero la del cerebro, que son las que a mí más me preocupan, porque hay que ponerle algo para que ellos estén tranquilos. Exacto, sí, yo entiendo tu preocupación. Muchos padres sienten esa preocupación de que le va a pasar algo, pero no le va a pasar nada porque es parte del protocolo, Geriani. No sé si le pasaste la prueba A22, pero para el diagnóstico es importante que esa prueba se le pueda pasar. Ellos me indicaron las pruebas auditivas. Hay otra prueba que no recuerdo, pero y la del cerebro para ver cómo está funcionando. Ok, pues es importante que puedas hacer la diligencia de ambas pruebas, y cualquier cosa pues puedes enviarme un correo o escribirme para yo entonces verificar en qué otro sitio pues puedes ir que puedan recibirte. Ok, muchísimas gracias. A la orden. Voy a pasar mis contactos en un momento. Perfecto, muchísimas gracias, Adriani, por compartir la experiencia con sus niños. Vamos entonces a proseguir con las últimas preguntas de este espacio. Como dejé la pregunta de Juan Francisco en Q, él menciona que se refería a factores biológicos y ambientales. Sí, va a influir, pero, o sea, viene dado ya del área neurobiológica, es decir, que va a influir, por ejemplo, los antecedentes de los padres, o sea, ya con el ambiente, cuando el niño está fuera del entorno, no va, o sea, va a influir, puede influir en que si no recibe un buen tratamiento puede agravarse, pero el autismo, el TEA ya va a estar desarrollado desde el nacimiento. Puede agravarse si no recibe, claro, el tratamiento adecuado, si no está en un ambiente que sea favorable para su desarrollo en general. Pero es un factor neurológico, o sea, es una condición de origen neurológica. No es una enfermedad ni es una patología, es una condición de vida. Perfecto, entonces vamos a continuar con dos preguntas que nos quedan restantes. Hay una pregunta muy importante que menciona Scarla Gramonte, y es que con esta situación del COVID y la sobreinformación y la preocupación de las personas en cuanto a vacunas y efectos secundarios, ella pregunta que qué usted opina con la idea que las vacunas pueden dar autismo. No, o sea, no me parece incierto realmente porque, o sea, una cosa no tiene que ver con la otra, y como les expliqué, es totalmente neurológico, el niño nace con esa condición y sí van a repercutir factores predisponentes, pero del ambiente de los padres, ya de los padres en ese proceso de gestación. Ya sea también por la ingesta de alcohol, ya sea por el estrés que pudo haber tenido la principal figura materna, trastornos del sueño, también dificultades emocionales, dificultades en las relaciones de pareja, bien, y también los factores genéticos, pero no tiene que ver nada con que le pongan vacuna o que algo hizo que el niño tenga autismo. Por ejemplo, una madre una vez me dijo, pero que mi niño está caminando con los pies empinados después que vio a otro niño. No, o sea, hay cosas también, pero claro, eso tiene que ver mucho con los factores de negación, que es válido también porque es un duelo, pero realmente eso ya viene dado desde el nacimiento, es neurológico. Así es, totalmente de acuerdo con usted, licenciada. Entonces, la última pregunta de la noche de hoy nos las pregunta Erika. Dice, ¿qué opina sobre la decisión de que los padres migren al extranjero para la educación de un niño con TEA? Bueno, ya esa es una decisión muy personal. Entiendo que si no cuentan con los recursos necesarios a nivel económico, o si sienten que pues le va a ayudar mucho más fuera, aunque claro está que en un país desarrollado, sí claramente, pues puede ser que encuentre mayores tipos de ayuda que puedan pues integrarse efectivamente, pero aquí en República Dominicana ya está dando auge y estamos pues ayudando
a esos niños con necesidades especiales. Incluso también el gobierno está realizando escuelas inclusivas que sean para apoyarles en su neurodesarrollo global. Es una decisión muy propia de la persona, pero eso va a depender de la situación actual, de qué beneficios, pensar en qué beneficios voy a recibir si me marcho fuera del país, si voy a estar legalizada, si voy a estar en un lugar donde me van a atender a mi niño 100% en todo lo que necesite, que si aquí no se ha sentido conforme, pues es una decisión muy personal también. Y claro, como ya en los Estados Unidos es un país pues desarrollado, pues puede ser también que encuentre más variabilidad de respuestas. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciado, por contestar cada una de nuestras preguntas o dudas. De parte de ANSA estamos completamente agradecidos por su tiempo y por su disposición para poder compartir con nosotros ese tema tan importante sobre el trastorno de espectro autista. De parte de las coordinadoras y del grupo Mental Insight Interest Group, le agradecemos por su tiempo. De verdad que sí, que fue sin desperdicio y esperando tenerla en una próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer servirles. Y a todas las personas pues que nos están viendo, también muy agradecida, y espero que les pueda servir la información para que llegue a otras personas también y que seamos una red de apoyo de que necesitamos una experiencia inclusiva. Pueden también seguirme a través de la red de @luz.neuroorientación, y quiero que le quede claro ya al final de la conclusión que el TEA es una condición de vida y que es importante poder aprender cómo nos podemos adaptar al aprendizaje, y que una educación inclusiva se refiere a que todos tengan la oportunidad de poder aprender con el mismo aprendizaje sin que se vea repercutido, sin que exista repercusión o alteración en los programas curriculares. Muchas gracias a ustedes y me pueden escribir cuando quieran. Este teléfono es de mi consultorio, pero pueden pedir mi número o mi correo electrónico y yo estaría encantada de ayudarles. Sí, bien, queremos darle las gracias también a nombre de la Escuela de Psicología, de la Facultad de Humanidades y Educación y la Facultad de Ciencia de la Salud por haber dicho que sí al llamado que le hemos hecho. Luz Elaine siempre está dispuesta cuando le solicitamos cualquier apoyo, y en este caso, pues, ilustrarnos un poquito más acerca de este tema tan interesante, pues, en algún momento nos vemos visto en familias que están padeciendo este síndrome, y realmente es un tema muy interesante. Espero que ustedes como futuros médicos y futuros psicólogos pues le haya servido de apoyo y conocimiento para seguir aportando más en sus carreras, y que también ya como futuros profesionales pues puedan darle un valor tan importante como es este. Y también agradecer a la maestra por el tiempo que nos ha dedicado esta noche para poder repetir, valga la redundancia, este tan interesante tema. Agradecemos a todos ustedes por también haber participado y habernos apoyado en esta actividad que es de provecho para cada uno de nosotros. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Bye bye. Gracias.